Y a esta hora de la mañana vamos a conversar con el doctor Mauro Andino. Él es académico y también analista de temas constitucionales, legales en nuestro país. Muchas gracias por atender esta conversación, doctor Andino. Y es que el ex vicepresidente Jorge Glass tiene algunos procesos pendientes con la justicia, entre ellos también el tema de la reconstrucción. Ante ello, la fiscal general de la Nación lo ha llamado a comparecer precisamente ante estos problemas legales. Sin embargo, el ex vicepresidente ha optado por solicitar un asilo diplomático ante las autoridades de México y en estos momentos está a buen recaudo, precisamente en la embajada de este país hermano. ¿Se le debe o no conceder este asilo diplomático? Bienvenido, doctor. Muy buenos días, estimado Pedro. Un saludo cordial a toda la audiencia en la provincia del Oro y a nivel nacional. La provincia de Manabí, mi querido doctor. Perdón, en la provincia de Manabí. Efectivamente, él se ha recluido en la Embajada de México y creo que ahí lo que corresponde es aplicar la Convención de Caracas, que hace referencia sobre los pedidos de asilo político y que deben ser respetados por todos los países que han sido suscriptores de este tratado internacional en materia de derechos humanos. No cabe aquí hacer interpretaciones respecto de si es correcto o no ese pedido de asilo político. ¿Por qué? Porque la convención mencionada señala que el país otorgante es quien decide, es quien resuelve si es que la argumentación, la fundamentación de quien ha solicitado es el encargado de resolver, de decidir si es que corresponde en derecho para ese Estado, para ese país, el otorgar el asilo diplomático. Es decir, ni siquiera al Ecuador, ni a nuestra justicia, ni a nuestra Cancillería le corresponde hacer un juicio de valor referente a la decisión final que tome México. Eso les corresponde. El Ecuador no tiene injerencia. El Ecuador no tiene injerencia. Pero ¿qué dice la convención que usted acaba de mencionar? Dice, de acuerdo a la Convención de Asilo Diplomático de Caracas, establece que no es lícito conceder asilo a individuos procesados por delitos comunes. ¿En este caso los hay, doctor? Mire, aquí también tendríamos que analizar otras variables. El caso por el cual a él ahora se le pretende detener, sin que yo me transforme en abogado de Jorge Glass porque no me corresponde ni me compete, pero el caso de él, uno bien podría analizarlo con distintas ópticas y desde distintas aristas. ¿Por qué? Porque es un caso, puntualmente el tema de la reconstrucción de Manabí, que se abre la investigación en el año 2018 y cuanto menos a uno le puede resultar sospechoso desde el punto de vista político que 5 años después, más de 5 años después, recién se pretenda privarle de la libertad a alguien con probablemente medidas cautelares como la prisión preventiva, porque lo que se quiere no es que Fiscalía le puede sentenciar a él, sino que lo que se ha pedido es, en un primer momento, una carta, una especie de invitación, decía la fiscal, para que, entre comillas, él asista, él colabore y seguramente, pues ahí en una potencial audiencia, solicitar las medidas cautelares, dentro de ello la prisión preventiva, pero a uno sí le genera ciertos visos de sospecha de que Fiscalía, 5 años después, recién pretenda llevar a cabo este cometido. Aunque sea atemporal, doctor. Se está investigando desde hace 5 años. Doctor, entonces aunque ahí sea... el Estado, solo cierro con esta idea, el Estado otorgante tendrá que analizar estas variables, si es que eso no es un perseguido político, porque además de ese Estado, también analiza los niveles de institucionalidad y de independencia judicial que dispone ese país donde el solicitante está siendo procesado penalmente. Aunque sea temporal, le iba a decir yo, mi querido doctor, él tiene que responder a la justicia. Y el país que probablemente esté en proceso para otorgarle este asilo diplomático también tiene que revisar todas estas aristas que usted acaba de mencionar, si es conveniente o no, si es persecución política, o debe de responder el ex vicepresidente del Ecuador a los tribunales o ante los tribunales. Si es que no le otorgan el asilo, evidentemente él tendrá que salir de la Embajada de México y tendrá que responder aquí ante la justicia como cualquier ecuatoriano. Eso es algo indiscutible y eso no se puede poner tampoco en tela de duda. Si es que México decide, luego de un análisis pormenorizado que haga su embajada, que no es un perseguido político, que la función judicial
que la Administración de Justicia, que la Fiscalía en Ecuador están actuando de conformidad a la Constitución y a los tratados internacionales en materia de derechos humanos y que Jorge Glass no es perseguido, indudablemente México le va a pedir que abandone su embajada, sus instalaciones, y le va a tocar a Jorge Glass responder ante la justicia. Y lo más probable es que, ni bien esté saliendo de la embajada, la policía pues le detenga, ¿verdad? Porque ya sobre él pesa una orden de detención que ha sido dada a conocer y que es pública por todos los que es de conocimiento público por todos los ecuatorianos. Entonces, aquí también me parece que hay que tener absoluta claridad y absoluta precisión sobre los hechos. ¿Y cuánto dependerá de la audiencia que se va a desarrollar el día de hoy para ver si se le concede o no la prelibertad al ex vicepresidente Jorge Glass? Creo que va a influir, sobre todo para que la embajada mexicana tenga mayores elementos, para que pueda hacer un análisis mucho más riguroso. Ahora, hay que entender también que México tiene una tradición histórica como asilante. México históricamente, no solo con Ecuador, ojo, porque alguien puede pensar es que como otros ex militantes de la Revolución Ciudadana o exfuncionarios del gobierno de la Revolución Ciudadana están asilados en México, por eso es que ahora también a Glass probablemente le entreguen el asilo. No es que solo con esos actores aunque políticamente hay México, empatía entre la tendencia correísta y el gobierno. Indudablemente, pero México, Pedro, efectivamente, pero México, Pedro, históricamente ha sido un país que ha otorgado asilo a distintos actores políticos de distintas corrientes ideológicas. La tradición en materia de asilo diplomático de México no es de ahora, no es desde que está López Obrador, esto viene desde hace décadas atrás. Entonces, eso también es importante precisar. Ahora, respecto de la audiencia, y aquí también vale hacer una precisión. Mire, Pedro, y algo que a usted tal vez le puede sorprender de mi parte, pero mire, en el caso de la Asamblea Nacional, cuando se solicitó que se autorice el enjuiciamiento penal, mire, por ejemplo, en estricto derecho, yo consideraba, y soy de los que sostienen, que eso no procedía, claro, y que la Asamblea Nacional no podía pronunciarse con relación a un ex vicepresidente de la República, porque además ya habían precedentes en los cuales la misma Asamblea Nacional en su momento, tanto con Jorge Glass como el expresidente Correa, no se pronunciaron sobre el levantamiento de la inmunidad, que no es lo mismo que el fuero, y eso es lo que no hay que confundir. ¿Cómo no? La inmunidad es un blindaje constitucional para que usted, mientras esté en el ejercicio del cargo, no pueda ser enjuiciado penalmente. ¿Para qué? Para garantizar un balance y un equilibrio de poderes en términos democráticos entre la función judicial, la función ejecutiva, y que actúe como blindaje o como mediador, decidiendo si levanta o no esa inmunidad, la función legislativa. Pero nuestra Constitución, en el artículo 120, numeral 10, se refiere a presidentes y vicepresidentes de la República. En ninguna parte dice expresidentes o exvicepresidentes. Autoridades en funciones, básicamente. Está claro lo que usted acaba de explicar, mi querido doctor. Pero también se cuestiona cómo el ex vicepresidente logró obtener su prelibertad. Y mire usted que el caso Metástasis ha dejado el desnudo de cómo lo logró. Ese es otro antecedente que hay que revisar y probablemente también tiene que tomar en consideración las autoridades de México para otorgarle o no el asilo diplomático. Es un buen elemento, igual, hablando en estricto derecho ahí, más allá de afectos o desafectos políticos, cuando a él se le otorgó un habeas corpus, igual, fui de los que manifesté que el habeas corpus se puede otorgar a un privado de la libertad siempre que se cumplan con algunos requisitos que la Corte Constitucional, en innumerables fallos y precedentes jurisprudenciales, los ha dejado sentados. El habeas corpus correctivo, como se lo conoce doctrinariamente, puede ser otorgado concedido a favor de un privado de la libertad cuando está en serio riesgo su vida, su integridad física, o tiene serios problemas de salud y no puede ser tratado, no puede ser atendido con los médicos o con el personal sanitario que dispone ese centro de rehabilitación social, o cuando es absolutamente necesario, cuando es absolutamente urgente que ese privado de la libertad salga del centro de rehabilitación social para recibir atención médica permanente, porque si no se lo hace, su vida corre serio riesgo.
Bueno, si es que esas condiciones se cumplen, un habeas corpus tiene que ser otorgado. Si esas condiciones no se cumplen, un habeas corpus no puede ser otorgado a favor de una persona privada de la libertad. Y por eso ese habeas corpus en su momento generó tanta polémica. Por eso es que luego también fue absolutamente equivocado cuando se presentaron unas medidas cautelares para devolver de los derechos políticos, algo que no procedía. Otra garantía jurisdiccional, recordará usted, que fue otorgada por un juez que, dicho sea de paso, ya luego me parece que fue destituido, sí, y creo que está ahora incluso procesado judicialmente. Exactamente, precisamente por esta delincuencia organizada, son quienes le otorgaron el habeas corpus y estos procesos también constitucionales o acciones constitucionales que están establecidas en la norma, en la ley, y eso es lo que reviste en estos instantes el procedimiento a través de este mega operativo denominado Metástasis, que quienes le otorgaron estas acciones legales o constitucionales están involucrados en esta delincuencia organizada, mi querido doctor. Hay otro elemento importante. Esto, Pedro, ahí también permítame ser absolutamente claro. Por favor. Esa es una apreciación suya. Yo todavía no voy a ser tajante en hacer juicios de valor respecto de eso, sobre si eso no es verdad. ¿Por qué? Porque apenas estamos en una instrucción fiscal, no hay sentenciados todavía, la prueba se tiene que valorar en estricto derecho en una audiencia de juicio. Hasta el momento lo que tenemos son chats que a todos nos han escandalizado, que a todos nos han provocado, para ser suaves en el uso de los términos, repugnancia, desilusión, desesperanza, con todo el sistema institucional, no solo con el sistema judicial. Pero eso no quita que todos esos elementos tendrán que demostrarse en una audiencia de juicio, entre otras cosas, haciendo la presentación oportuna de los informes periciales de los técnicos en materia informática para que se pueda demostrar que todos esos chats y que las menciones que se hacen de terceros efectivamente tienen algún tipo de nexo, tienen algún tipo de vinculación. Porque también hay que ser justos, hablando en estricto derecho, que la simple mención de un tercero, pero si es que no existen mensajes de ese tercero también, pues evidentemente no se puede asumir como una prueba irrefutable, porque se menciona a Juan, Pedro o Rosa o María en unos chats, pero no hay mensajes de esos mencionados específicamente respecto de la infracción que se investiga, pues evidentemente ahí no se puede comprobar la responsabilidad penal. ¿Y cómo se puede considerar o no, doctor? En la instrucción fiscal, cierro con esta idea, Pedro, en una audiencia de juicio, ahí en esa audiencia de juzgamiento, es donde Fiscalía tendrá que presentar las pruebas de cargo, acusar a los procesados, y evidentemente los abogados de los defendidos, de los que sean procesados y que se les haya llamado a juicio, ellos presentar sus pruebas de descargo y los peritos que hayan hecho los informes de estos chats someterse a un interrogatorio y a un contrainterrogatorio. Entonces creo que también hace falta ser bastante prudentes, no juzgar desde los medios de comunicación porque ese no es el rol de ustedes, y tampoco adelantarnos a lo que pueda resolver la administración de justicia. Entendido y muy claro. ¿Y cómo se podría entonces tomar este chat en el que se menciona que el patrón Norero pagó $250,000 por la libertad de Glass? Que también el chat sin duda alguna nos provoca estupor, tiene que investigarse y tendrá que demostrarse esa vinculación dentro del proceso penal. Reitero, yo no tengo por qué defender a Jorge Glass, a mí también me ha provocado escándalo, me provoca vergüenza como ecuatoriano observar toda la descomposición institucional en la que ha caído el país. También se deben investigar los mensajes donde se menciona a Diego Ordóñez, también se deben mencionar los mensajes donde se menciona al señor Fabián Pozo, donde se mencionan a funcionarios vinculados al gobierno de Guillermo Lasso. Totalmente de acuerdo, mi querido doctor. También se debe investigar las probables vinculaciones del general Pablo Ramírez, en contra de quien no pesa ninguna orden de privación de la libertad, no se le dictó prisión preventiva, a pesar de que era quien dirigía la SNAI y todo el sistema de rehabilitación social en nuestro país. Es decir, creo que no podemos únicamente también, y esto es una reflexión ya desde el punto de vista comunicacional y político, no se puede, no se debe únicamente amplificar determinados mensajes en desmedro de otros. Yo creo que Fiscalía debe actuar con absoluta pulcritud y transparencia en este caso y encontrar a todos los responsables.
porque no hay que olvidarse también que este es un caso donde existen una serie de actores políticos, mediáticos, militares, policiales involucrados, y por el bien del país esto debe transparentarse. Coincido con usted plenamente en su última parte, mi querido doctor, y muchísimas gracias por estas importantísimas orientaciones que le sirven a todo el país. Vamos a nuestra cortísima pausa publicitaria y regresamos con más información aquí en Noticias Ormán. Volvemos de inmediato.